En la Biblia, In the Bible, Pablo Paul varias veces many times comparó el cuerpo compared humano the human body al orden espiritual. to the spiritual order. Y hablando de Speaking autoridad about espiritual, spiritual authority, es fácil it's comprenderlo easy to cuando lo comprehend comparamos al when we cuerpo humano, compare it to the human body, que tiene tantas, which has so tantas many partes, parts, pero es controlado por but it's una sola controlled cabeza. by one head. Si tuviera dos If it cabezas, had two ¿qué le heads, nombraría a usted? what would you call that? Un monstruo, A ¿verdad? monster, right? Por eso That's why Dios nunca pone dos God cabezas. never establishes two heads. En la Biblia, cuando In the usted Bible, lee en la when you Biblia, read usted the siempre Bible, you va a will encontrar always find que había una cabeza. that there was a head. Y de esa cabeza And from se that movía head, todo el cuerpo. The whole body would move. In Igualmente, the same way, en el cuerpo humano, in the human body, tiene cabeza. it has Y a si la head. cabeza no funciona, And if the head does entonces, not ¿qué pasa work, con el cuerpo? then what happens to the body? Tampoco el cuerpo The funciona. body doesn't work either. Si la cabeza es afectada If the head is affected por enfermedad o by cualquier a otra sickness or razón, for any other reason, todo el cuerpo es the whole afectado. body is affected, okay? Es So, fácil it's comprender easy to esto comprehend y this, lo vamos a, And we're going ahorita a entender un here poquito mejor. understand a little bit better. Vamos a orar primero. Padre, en pray el nombre de first. Father, Jesús, in le Jesus' pedimos que name, usted We ask you nos guíe. Como to siempre, guide Señor, us. As necesitamos su always, Lord, ayuda. we need your help. No intentamos hacer We nada don't sin intend usted, to do Padre, anything porque without sabemos you, que sin because we usted know that without somos you, nada. we're nothing. Padre Santo, Father necesitamos God, su ayuda, su we need your dirección, help, we need su your direction, ungimiento, your anointing. y que usted, Padre, And tome that you, control Father, de may todas take las palabras que control salen de of mi every boca, word that que comes sean from my palabras mouth, that they may ungidas, be anointed directas, direct, y que sean, Padres, and Father, palabras that que they se may be comprendan words that are muy fácil, understood very para que no haya easily, confusión. so that En there el may be nombre no de Jesús confusion. In reprendemos Jesus' todo name, we espíritu rebuke inmundo que every quiere venir y evil traer spirit that tries confusión to come and bring a esta confusion clase en el to nombre this de class. In Jesús. Jesus' Unge name, nuestros oídos anoint para oír our ears to hear. en el nombre de In Cristo. Jesus' name, Amén. amen. Dice, resistir a la It says, autoridad de los resisting the miembros authority of es the resistir a la members cabeza. is resisting the head. Aunque a veces la autoridad del Though cuerpo the se authority of the manifiesta body is sometimes directamente, directly con manifested, frecuencia lo hace it en often forma is indirecta. indirectly manifested. No solo a la Not cabeza está only is sujeto the el body cuerpo, subject to the head, sus diversos in miembros addition, además its se various ayudan members help one mutuamente y están and are the sujetos unos a subject and otros. are subject to La one mano another. derecha The y la left izquierda and the no right tienen hands comunicación do not directa. have direct communication. Es la cabeza It is the la que las head mueve which ambas. moves both of them. La mano derecha no The está left en hand is in posición no de position dirigir to a la direct the right izquierda hand, y and viceversa. vice versa. Tampoco puede ordenar Neither la can mano the que hand los ojos order miren, the eyes sino to que look, simplemente but it notifica a la merely cabeza notifies the y head deja que and lets the ésta head dé la give orden a command los to ojos. the eyes. Por eso es que Hence, todos los all the diversos various miembros members están are igualmente equally close cerca de la to the cabeza. head. Todo lo que hace Whatever un a member miembro se does atribuye is a la attributed cabeza. to the head. Cuando miran mis When ojos, my soy eyes yo look, quien mira. it is I who look, Y así sucede and so también con with my mis pies walking y mis and manos. working. Soy yo quien anda We y may trabaja. therefore Por lo conclude tanto, podemos that frequently concluir que el the juicio judgment of the member del is the miembro judgment es of the frecuentemente head. el juicio de la cabeza. La mano no The puede hand ver por cannot sí misma. see by itself. Tiene que aceptar It el must juicio accept del the ojo. judgment of the Para la eyes. mano es pedir For the mal hand to ask el pedir the que le head to look, permitan ver or for the hand por sí to misma ask o que la to see cabeza by itself mire. is asking amiss. Es decir, todo In depende other words, de la everything cabeza, depends la on the dirección de la head, cabeza. the direction of Pero the head. es en este mismo aspecto right here donde se lies halla la the falta common común de fault los hijos of de God's Dios. children. Necesitamos We reconocer need to en otros miembros la recognize in autoridad other de la members cabeza. the authority La of the head. función de cada The miembro function es of each limitada. member is limited. El ojo es The para eye ver, is to see. la mano The para hand trabajar, is to work. el pie para And the andar. foot is to walk. Debemos, por lo We tanto, must aprender therefore a aceptar learn las to accept the funciones functions de los of the otros other miembros. members. No debemos rechazar We la ought función not de ningún refuse the miembro. function of any Si el pie member. rechazara a If la the mano, foot should reject the sería hand,
lo It mismo is the que same si as rechazara a la rejecting cabeza. the head. Si aceptamos But la if we autoridad de un accept the miembro, authority es of a lo member, mismo que it si is the aceptamos same la as autoridad de la accepting the cabeza. authority of the Aunque head. la función de la mano del By cuerpo way of físico fellowship, all es other members extraordinaria, can be my ella authority. tiene que Although aceptar la the función de los function of the pies hand of the cuando hay physical que body is caminar. tremendous. It has La to accept mano the no function puede of the feet when it percibir comes el to color, walking. así que The tiene hand que cannot aceptar la feel autoridad color, del ojo. so it La needs to función accept de the cada authority of miembro the eye. constituye The su function of each member autoridad. constitutes Y its authority. Dios, en su And sabiduría, God, in dio His wisdom, dones gave a cada gifts miembro. to each member. Cada miembro en la Every iglesia member tiene of the dones. church has gifts. Y esos dones se desarrollan gifts para are beneficio de la developed iglesia. for the benefit of the church. Es decir, no hay That means uno there's más not importante que el one otro, who's todos more son important than importantes. the other. They're all important. Por ejemplo, usted no le For puede decir a example, este you dedo can't que no es tell this importante, finger it's not porque important, si me lo mocha, because if I get my le finger voy a cut echar off, mucho menos. I'm going to miss it a lot. ¿Me entiende? You understand? Así es de que So tenemos que we have aceptar to accept los dones the de cada gifts quien of each person para que se forme un so cuerpo, that a body para may que no form, falten so that partes. parts aren't Okay? missing. Okay? Es So, importante it's de entender important esto, porque muchas to veces understand this, en because el many cuerpo de times Cristo, en in la the body of iglesia, Christ, in the entran church, celos jealousy comes in por este tiene, because o muchas veces or queremos many ser times we lo que want alguien to- más to es, be what someone else o is, queremos hacer or we lo want que to alguien do más what someone hace. else does. Y eso trae un And that conflicto brings porque a conflict, hay because personas there are que people están aferrados a who hacer are algo set que les on gusta doing hacer, something that they que like no to están do, adecuados that para isn't hacerlo. appropriate for Dios them no to les do. dio el don para God hacerlo. didn't give them the Y gift hacen, to do it, estorban and más they are more of que an ser servicio. obstacle than being a help. Entonces esto es So importante this nosotros is important entender that we que understand cada uno de nosotros that each tiene one of dones us para has a desarrollar en la gift iglesia to develop in y the church. esos dones los tenemos que And these someter gifts, primero a Dios we y first después a have la to submit iglesia them to God para and then que to se church, usen so that they may be para used, so that they desarrollarse can be y para developed beneficio and de la for the iglesia. benefit of the church. Ahora hay Now, personas que there are tienen dones people que por who have intimidez, gifts that because temor of shyness o, or fear o cualquier otra or razón whatever no other los reason, desarrollan. they don't Y develop them. allí pierde And la that iglesia, is where the esa church parte loses that está faltando part ahí. that's missing ¿Sabía there. que es Did you know that interesante it's interesting que Dios that trajo a cada God uno de brought ustedes each de one of diferentes you partes? from different parts? Es como un It's like a rompecabezas. puzzle. Dios empezó a poner God pedacitos began to put aquí, pieces pedacitos here, allá, pieces y there, empezó a and he formar began to lo que form Él quiere what que he esta wants iglesia this sea. church to be. Una iglesia A church que está haciendo el trabajo that's que está doing the haciendo. work that it's doing. entiende? You understand? Pero se toma a todos But it takes nosotros. all of us. Y Dios en su sabiduría God, in His escogió wisdom, a cada chose uno de each ustedes one of y lo you trajo and aquí. brought you Algunos here. de ustedes Some of you vinieron por came fuerza, because you no were por forced to voluntad. come. You didn't come willingly. No querían You venir didn't aquí. want to come here. Después de estar aquí un And after ratito being ya no here a querían while, you irse. didn't want to leave. Pero Dios aquí los But tiene. God has you here. Y no importa And qué it doesn't tanto, si matter usted está how many- en la if voluntad de Dios, you are no in importa qué God's will, tanto it usted doesn't matter how much lo you- quiero estar, pero aquí va a You estar, do that, but porque you'll be Dios lo here va a because tener God aquí. will ¿Sabe have you por here. qué? You know Somos why? como Because plantas we're que like Dios plants tomó y that las God took plantó and He planted en el them lugar. in the place. Y estamos todos We're all plantados por planted Dios. by God. Aleluya. Hallelujah. Eso no quiere decir, That fíjese doesn't bien, mean- eso but no quiere that decir que hay doesn't algunas mean that plantitas there's aquí que no some son de little aquí. plants here that don't ¿Ok? belong here. Jesús dijo, Jesus said, se fueron He porque no said eran de they aquí, left no eran de because nosotros. they didn't belong, Así they de que weren't of us. ha habido algunos So que there vienen have been some y who Dios come. en su sabiduría And God hay in veces His que wisdom, trae there are personas times that que He brings ayudan people con who las help finanzas, with finances. pero no son para quedarse, But they're not so that they can nomás son stay temporales. here. They're just temporary.
Y hemos tenido esos And también. we've had those people come here too. Pero ustedes que But han you pasado por las Who have tormentas gone through the storm. y que han pasado por And who tiempos have gone through difíciles difficult times. y que han pasado And por who have tiempos gone donde through no le ha gustado times esto, no when le ha you haven't gustado el liked otro, this, you haven't liked usted that. entiende You que es Dios el understand que le trajo, that es el it's Dios el God que who le brought you, plantó, that it's es God Dios el que le who tiene planted aquí you, it's God y who le has tiene you aquí here. por alguna And he razón, has you here porque for a usted reason, es because parte you del are a part rompecabezas of the que Dios puzzle ha that puesto God has put para hacer el trabajo to do que the work Él quiere que se that haga he por wants esta to be iglesia. Por done eso by yo the siempre church. les digo, no That's why I always compare, tell you, nunca don't ever compare compare a esta iglesia this con ninguna church otra iglesia, to any other church. ni compare a la otra Don't iglesia compare con it to esta that, iglesia. and don't compare other churches to this one. Usted viene de otra iglesia come y ha from habido ano- muchas come from another ocasiones que church dice, and there's oiga been pastor, many pero es que times allá no lo hacíamos People así, say, well, allá lo Pastor, we hacíamos didn't do it like this asá. over there. We did it like this. Pues váyase allá donde lo Well, then hacían go así, over there pero where aquí you lo did it hacemos like así. that, but here we do it like this. No estamos siendo, de verdad, no not estamos faltando al respeto, es que Disrespecting anyone. es verdad, It's porque just- si it's está true, aquí because if you're here y no es de aquí, and you're va a hacer not más from daño here, que bien. you're gonna- and you don't Ni para belong usted va a here, ser you're bien, gonna do ni more para harm la than iglesia good. va a It ser won't be bien. any good for Así you de or que the church. Dios So sabe lo God que Él hace, knows hermano. what he's doing. Y Él es la cabeza, ¿ok? And he By is the the way, head. no es el By the pastor, way, it's es not the Dios, pastor, es it's Cristo, God, it's Christ. la cabeza Christ de is la the head iglesia, of the ¿ok? church, okay? So, nosotros somos So solamente we instrumentos are just que Él usa instruments para that he llevar uses adelante el trabajo, to ¿ok? advance the work. So, So el problema de hoy es que la mano The insiste problem en ver, of today is that the hand Yeah. insists aún después que el ojo ha on visto. seeing. Even Todos after the eye quieren has already tener seen. todo Everyone en sí desires to have mismos, everything in himself, rehusando aceptar la refusing to provisión de accept los the otros supply miembros. of the other members. Esto crea pobreza creates en los poverty miembros que in him actúan as así well como as asimismo in the en la church. iglesia. La autoridad no es más que Authority otra is but manifestación de las another expression of the riquezas de riches Cristo. of Christ. Solo al aceptar Only by las accepting funciones the de functions otros, of others, aceptando su accepting their autoridad, authority, recibe uno la does one riqueza receive the wealth de todo el of the cuerpo. whole body. Someterse a la autoridad de Submitting to otros the authority miembros of other members es poseer is sus to riquezas. possess their riches. La insubordinación Insubordination produce brings pobreza. in poverty. Así que si tu ojo If es therefore bueno, thine eye be todo tu single, cuerpo thy está whole lleno body de shall be luz. full of light. Mateo Matthew 6:22. 6:22. De igual modo, If si your tu ear is oído good, es bueno, The whole body todo tu will hear cuerpo oirá y recibirá beneficio de ello. and will receive a benefit. Frecuente pero We equivocadamente often misunderstand consideramos a la authority autoridad as como something algo which que nos oppresses oprime, us, ofende hurts us, y molesta. and troubles us. Dios no tiene tal concepto. God does not have Él such usa a la concept. autoridad para He suplir uses lo authority que nos to falta. replenish Su our lack. propósito al His motive instruirla in es instituting concedernos sus is to riquezas bestow his y riches suplir on la us necesidad and to supply de los the débiles. need of the weak. Él no permitirá He would not que have esperemos you wait durante for décadas decades y pasemos muchos pass through días many sombrios dark and painful y days difíciles antes de before poder you are ver able por to nosotros see mismos. by yourself. Es probable que para By that entonces time, hubiéramos llevado might a have muchos led many a las into tinieblas. darkness. En realidad Indeed, vendría a ser el You ciego would que guía become al the ciego. blind leading the blind. Que trae, qué tremendo daño What sufriría damage Dios would por God nuestra suffer causa. through you? No Él, No, no. Él He obra first primero en la works vida de in otro the life of y lo another hace consensuadamente and a works fin de darnos so a that esa he may persona give that por person autoridad to para you que as an aprendamos authority a above you obedecer y, for you to learn obedience poseamos lo and que to nunca possess what you hemos have never poseído. Y possessed déjeme agregar before. And let me que add muchas veces that Dios nos many pone en times situaciones God puts us in difíciles, difficult situations, sea en su trabajo, whether it's at work, el mayordomo with your es boss. grosero, Your boss is rude, es duro, he's harsh, ni quiere levantarse para ir a he doesn't trabajar even porque want to no, get up to work porque va a because, enfrentar esto. or you don't even want to get up to go to work Yo sé que because aquí you're going nadie to tiene confront esta this. situación, I pero know nobody hay here has that situaciones situation, así but there are que son tan situations like that difíciles. that Pero are so déjenme agregar difficult. algo, But let me add something. que
Si that usted está bajo la if voluntad you de are Dios under God's will, y usted le pidió a Dios and en you primer asked lugar God que in the le first ayudara a place conseguir to un help you trabajo get y a Dios se job, lo and consiguió, God gave it to ese you, es su trabajo suyo. that's your Aguante, job. Put up with it, porque al final va a because ser bendecido. at the end you will be blessed. Si lo que Dios más quiere What God enseñarnos, wants to hermanos, teach us de- most, aparte de todo, apart from yo sé que aprender la everything else, I Biblia know, al revés y al learning the derecho es algo Bible, de mucho beneficio, it's aprender a orar y very aprender los beneficial to coritos y learn to aprender a pray dar y and to aprender sing the todo esto, songs and to son de give. beneficio, pero All lo that's más beneficial, but the importante most es que usted important thing aprenda is obediencia. that you Eso es lo learn más obedience. importante. That is the most important thing. Para mí, For me, y yo creo que and para I Dios believe también, that for según God la also, Biblia nos according to the enseña, Bible, what it que teaches una us, persona puede desempeñar person todos los can dones y tener toda la have autoridad all the y gifts todo and el have all ungimiento y authority and todo all eso y anointing lo and all this, destruye con and they desobediencia. can destroy it with disobedience. ¿Dice bien? Es como edificar una It's casa like building a house, y cuando ya está toda and hecha, then when it's está all bonita done, casa, it looks so beautiful, luego viene un tornado but y then a tornado comes se la lleva. and takes it away. Eso es lo que Cristo quiso That's decir what cuando Christ dijo, wanted to el say que when he edifica said, su "The one casa who sobre builds la his house arena. upon the sand." El que edifica la casa One sobre who la builds arena their es el house on the desobediente. sand is the disobedient Porque one. si fuera obediente, lo Because hubiera if he were edificado en la obedient, roca. he would have built it on the rock. ¿Se está fijando? You see that? So, Dios está más So interesado God en que is usted more aprenda interested obediencia in que you ninguna learning otra cosa. obedience than anything else. Si usted aprende obediencia, de learn allí ya tiene obedience de there, dónde trabajar Then Dios. God has something to work with. Ahora sí puede trabajar con Now usted. God can work Hay with you. veces Sometimes que todo lo que tenemos, fíjese all bien, that we have, todo lo que all tenemos es that we have obediencia. is obedience. No tenemos más. We don't have anything else. Yo vine de una I iglesia, come usted from sabe, a de una church, iglesia you know, grande. It was a big church. Teníamos 32 We had pastores 32 asociados, yo era uno associate de ellos. pastors, and I was one of them. 32 pastores 32 asociados, associate aparte de pastors, los demás pastores. not counting the other pastors. Y casi todos los pastores And allí, almost all of the pastors asociados there, o the no, associate pastors or otherwise, eran doctores, hermano, they had doctorates, de la ley. doctors of the law. Eran estudiados. They were educated. Eran hombres que They were fueron men por el colegio, who fueron went al to college, seminario y they fueron. went to high school, Y ahí they- estaba yo como, and there I como, was, como, like a como una mosca en like leche, a hermano. fly in the milk. Y me sentía And así I como una felt mosca just en like leche that. ahí I felt like a entre fly todos in los the milk. pastores. Like Y yo ahí, amongst all those pastors, y yo and a I'm veces, just Señor, there. ¿qué estoy I haciendo said, aquí? Lord, what am Pero I Dios doing me here? tenía ahí, But God had me there sin saber nada, without knowing anything, sin saber nada. without knowing anything. Y en esos tiempos, And during ah, those times, ahora sé un poquito de la now Biblia, I know a pero little bit entonces no about the sabía Bible, but nada de la at that time I Biblia. didn't know Y anything Dios about me the Bible. puso, me And God plantó ahí en medio de planted me todo there esto. in the middle of Y all yo of le this. aseguro que me temblaban las And corvas for cada sure, vez, my porque legs were teníamos shaking every juntas time casi because todos we los had días meetings en la pretty much every iglesia. day at the church. Y las juntas And the en la meetings iglesia in con the los church pastores, with the el pastors, pastor, the pastor, senior the pastor, yo no sé senior cómo se pastor, le dice I en don't know how you say español. it in Spanish, but the senior pastor, Él decía, ok, he would pastores, say, okay, tenemos pastors, we have esto que decidir o this esto thing to que decide on, or we're considerar going to consider this other un thing, cambio en la this iglesia. change in the church. Y And ahí tienen papel, cada uno de ustedes tiene all of you papel have paper y un there lápiz ahí. and a Van a pencil. escribir lo Y'all que are Dios going le to esté write hablando what God is tocante a telling este you asunto. about this subject. ¿Usted se imagina Can qué you difícil imagine es, how difficult that is? Señor? Lord, Si me estás if hablando, yo you're estoy sordo talking ahorita, to yo me, no oigo I'm deaf nada. right now. I can't hear anything. Y ahí tiene que orar. And there you have to pray. Y al fin And finally, empieza a recibir You algo start to receive something. que dice, ojalá que You sea el say, oh, Señor. I hope this is the Lord. Y la idea era The que el idea pastor, después was que that the recibía los pastor, after he 32 got all 32 papeles, pages, los consideraba he would consider them, para ver que todos estábamos to en la see misma, that we were all en el mismo espíritu, in the same spirit, con la misma, with the same el mismo mensaje, message. era de Dios.
and then it was from God. Dios nos God pone en puts us lugares in places, críticos, critical places, serios, serious, difíciles, difficult places, para que aprendanos so una that we cosa, can learn one thing: a someternos, to submit, someternos. to submit. Wow, Wow, es difícil. it's difficult. Y yo no sé cualquier otra And I cosa don't que usted know piense que es Anything difícil, else pero that you eso es think difícil, is hermano. difficult, but that's difficult. Que esté entre un To grupo de be gente y digan, amongst ok, a group cada of quien people escribe and lo say, que okay, Dios le all está of you write hablando. down what God's telling you. Y vamos a ver And que no then salga con we're going Domingo to see 7 ahí, if we ¿verdad? all Porque come out on the same page. van a saber, este no es de, este no es de Because aquí. if we find out somebody didn't, well, you're not from Y de here. alguna manera And Dios somehow me God daba, would give it to me. le daba. He'd give it to me. Pero yo le aseguro But que I yo promise aprendí you, ahí I learned there una cosa, one thing, que lo que yo tenía que that what dar I o lo had que to yo give, tenía or what para I dar had, what I no had tenía to nada give, que ver conmigo. had nothing to do Tenía with todo que myself, ver con Él. but it had everything to do with Him. Si Él no me lo daba, If He didn't give yo anything to quedaba en me, vergüenza ahí I would delante be de there todos. put to shame in front of everybody. ¿Me entiende? You understand? ¿Por qué Dios hace esto? Why does God do this? ¿Por qué no Why- más why despacito? Si Doesn't yo He no do it sabía slower? que See, Él me I estaba didn't know preparando that para He ser was pastor de preparing esta me to be a iglesia. pastor of this church. No tenía una idea I yo, had no idea. porque yo tenía ministerio, Because I had a ministry, pero no era de but pastor. it wasn't of being a pastor. Pero Dios But God, sabía para qué me knew estaba preparando. what He was preparing me for. Así de que cuando Él me So, llamó de when He pastor, yo called nunca he me sido to be a pastor de pastor, nadie, I'd never nomás de been ustedes. anybody's pastor except Okay. for y'all, okay? So, So, no me doy el paquete de I'm nada, not taking de the credit for experiencia, esto, anything, lo no otro, no. experience, this or that. Pero But cuando el Señor me when puso the de Lord pastor, put me to be a y pastor, todavía hasta hoy, and up yo till tengo que even ir this con day, Él y I preguntarle, have to ¿qué go hago, to Him Señor? ¿Qué and hago, ask Him, Señor? Lord, ¿Qué what do I hago, do? Señor? What do I En do, esta Lord? decisión, In en this este decision, asunto, en in this esto. subject, ¿Qué hago? in this, what do I do? Y Él me And dirige. He will tell me. Ahora, una cosa Now, es que Dios te it's one dirija thing for God to y otra direct you, cosa es que tú and no it's another thing malinterpretes. for you to Porque misinterpret. tenemos un enemigo, hermano. Because we have an Yo no sé enemy. por qué le estoy And I don't enseñando know esto, why I'm pero es teaching para you this, alguien. but it's for somebody. Tenemos un enemigo We have an enemy que viene who comes y nos and He confunde. confuses us. No, él imita lo que He Dios imitates hace y what lo que God Dios does dice. and what God says. Lo imita. He imitates it. Por eso Jesús dijo, That's no why todo el Jesus que me said, dice not Señor, everyone Señor, who says to me, Lord, Lord, va a entrar al reino de will los enter cielos. into the No kingdom todo. of heaven. Not everyone. Hay personajes que There are nosotros people consideramos that we would consider gigantes to be espiritualmente spiritual giants, y delante de Dios no son nada. but before God they're nothing. Porque lo que nosotros consideramos Because what sabio, we consider to be wise, Dios lo considera basura. God considers Lo it que to be nosotros consideramos garbage. basura What we es consider to be sabio para garbage Dios. is wise for God. Por eso cuando nosotros vemos That's un why when pobre we see a que no poor tiene person nada, who que has que nothing, no sabe nada, that que doesn't know anything, nah. pero para Dios But for God, ese es una joya, that ese es un is a pedazo de jewel. oro, That is a gold nugget. de oro. Ya, Yeah. de- Así de que por eso So, Dios dijo esto. That's why God Dijo, mis said this. He said, pensamientos my no thoughts son tus are not your pensamientos. thoughts. No son. They're not. Ok, Okay, vamos adelante. let's go on. Pero si hacemos But caso omiso if we- de este procedimiento divino, Let's see. aunque vivamos 50 Should you años, puede overlook que this todavía divine procedure, quedemos though you may muy live for atrás 50 years, con you may respecto still a lag lo que far esa behind persona the ha attainment of logrado. that person. Fíjense bien. La forma en que The Dios way nos God concede grants su His gracia grace to us es doble. is twofold. A veces, aunque en Sometimes, raras Though ocasiones, rarely nos la He concede grants directamente, grace to us pero las directly. más de las veces nos da sus Mostly, riquezas He en gives His forma riches to us indirecta. indirectly. Esto es, That pone is, sobre nosotros a God los puts hermanos de la above iglesia you que the son más brothers and maduros sisters in the church who are espiritualmente more para advanced que spiritually, aceptemos su so that you criterio may como accept nuestro their judgment propio.
as your judgment. Esto nos capacitará This will entonces then enable para you poseer to las possess riquezas their de wealth ellos sin tener que, without you que yourself pasar having to personalmente go por through sus their dolorosas painful experiencias. experiences. Dios ha depositado God has mucha deposited gracia much en la grace iglesia, in the church. pero a cada miembro But le he dispenses dispensa to un each poco de member gracia en some grace in particular, particular, así como cada just as estrella each tiene star su propia has its gloria own particular especial. glory. Por eso es que la Hence, autoridad authority produce brings las in the riquezas de la riches iglesia. of the church. La riqueza de The cada wealth of miembro each es la member riqueza de is the todos. wealth of all. Rebelarse To es rebel optar is to por el choose the camino way de of la poverty. pobreza. Resistir a la To autoridad es resist rechazar authority los is to medios reject the que nos means to conducen grace a la and gracia y a la richness. riqueza. Es tan importante así It's so important que that nosotros we aprendemos a learn to someternos, that we learn to submit. que en todo That tiempo, in esto all tiene que ver times, con and this has humillación, to do hermanos, with porque es el humility, orgullo because el que it's no nos pride deja which doesn't someternos, let us o submit, el que nos hace or which rebelarnos en causes us contra to de la rebel autoridad. Es against nada authority. más que orgullo, es It's todo nothing orgullo more than falso. pride, false pride. Ah, pero Dios But dice que el que se God humilla says the one who será humbles himself will ensalzado, be exalted, y el que se and the ensalza one who será exalts humillado. himself will be humbled. Así que allí le está So enseñando Dios there God is showing you qué tan importante es la how important obediencia. obedience is, Porque because usted no puede you humillarse sin can't ser humble obediente, yourself no without puede ser being obediente obedient. sin You can't be humillarse. obedient without humbling yourself. Van juntos los They go dos. together. ¿Lo digo otra vez? Do I say it again? No puede You usted cannot ser obediente be sin obedient humillarse. without humbling yourself. Y no puede ser And you humilde can't sin be ser humble obediente. without being obedient. Van juntos They los go dos. together. Ok, so acuérdese So remember que lo más importante that the en most su caminar important como thing cristiano in your walk as a Christian es aprender is a to learn humillarse. to humble yourself. Humíllense unos a Humble los otros, yourself dice, to each sométanse other and unos a submit los otros. to each other. Aprenda a humillarse. Learn to humble yourself. Pero siempre estamos But we're luchando always para probar fighting to la prove inteligencia que the tenemos, intelligence o lo that we sabios have, que somos, or o how o smart lo, we are, or lo que sea que creemos whatever que it is that somos. we think we are. Y esto nos And lleva, This takes por el us orgullo, nos lleva through a pride. hacer It errores takes us to grandes, make big que mistakes, Dios está which disgustado con God ello. doesn't like. Podemos ver que We can see Moisés that Moses fue un hombre, fíjese was a bien, man que Dios escogió that God chose para liberar a su pueblo, a su to gente. free his people. Y por 40 And años for 40 years, Moisés Moses siguió followed todo lo que Dios le everything ordenaba. that God Todo lo ordered him que, to do. aun Everything, cuando se levantaba el even pueblo en when contra de the él, people would él come no against him, reñía con el pueblo, sino que he iba a Dios wouldn't complain to y God, le to decía a complain to Dios the qué hago people, rather, con but él. he would go to Y Dios God, los arreglaba. and God would take Aun care cuando of it. Aarón y María se Aaron rebelaron en and contra de Miriam Moisés, rebelled él against no peleó con Moses. ellos, ¿verdad He que didn't no? fight with them. No, sino que fue con Dios, y But Dios instead he fue went que with estaba God, viendo. and God was the Pero one who fíjese saw bien lo que everything. sucede And just look what cuando happens una sola when vez just one time Dios le dice a God Moisés, tells Moses, háblale a la speak roca to that para rock que te dé so agua. that it can give you water. Y Moisés, ya And fastidiado Moses con la was gente, frustrated fue y with the agarró people. He went el and he took bordón que traía the y le golpeó a la roca. the rod that he had, Y la roca le and he dio hit the agua. rock, and the rock Pero gave por water. esa razón, But for that Dios le reason, dijo, no vas a poder he entrar said a he la won't tierra be able to prometida. enter into the promised land. Y Moisés murió And en Moses este lado, died en el on desierto. this side in the desert. No pudo entrar. He couldn't go in. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? Desobediencia fue todo. Disobedience, that's all. Pero después de 40 And años, after 40 years, por eso, hermanos, That's ahora why, tenemos la gracia brothers and que sisters, nos now ayuda we cuando have menos a grace, arrepentirnos. which helps us at least to Entonces no repent. tenían la gracia.
in that time they didn't have grace. Y por eso Dios les that's dijo, why la God ley said, que yo les he dado "The es law buena that I've ley given si you la is a cumplen, good pero law si no, if you los fulfill mata. it, but if not, it kills La misma you. ley que The same law los rescata, that los mata rescues también. you will kill you Porque as con well. una vez que falles, Because con eso es with suficiente. one mistake, that's enough. Saúl Saul hizo lo mismo. did the same thing. Desobedeció a Dios He una vez disobeyed God once, y Dios lo quitó and God de rey took Dijo, him "Ya away no from más." being king. He said, "No more," todo, y murió. and he died. Y lo mismo le pasó a The same Moisés. thing happened to Moses. Ahora tenemos la gracia Now we have que no es grace, permiso which para is not desobedecer a permission Dios. to disobey God. Pero si en algún caso But if in some llegáramos case a pecar, we dice were en to Hebreos, sin, it says in si Hebrews, por alguna for razón lo some pone ahí reason, como algo it's muy put difícil, there as something very difficult. pero si acaso llegaras a pecar, If in tenemos un case juez, you un happen to abogado, sin, we have a Cristo lawyer Jesús, who is Christ Jesus, a donde nos cubre la where gracia, grace covers us. nos cubre Jesús. Jesus covers us. Aleluya. Hallelujah. Pero eso But no es permiso that is para not permission para desobedecer, To hermano. disobey. Es solamente si It's en algún only caso, if in some llegáramos case a we fallar. happen to fail. entonces Then tenemos salida. That's when we have a way Moisés out. no tenía Moses salida. didn't have a way out. La distribución de Distribution of funciones es también functions una is delegación also a de la delegation autoridad. of authority. ¿Quién se atrevería Who a would desobedecer dare la to autoridad del disobey Señor? the Lord's authority? Pero recordemos que también But se let us necesita remember prestar that the atención authority of a la members autoridad de which los God has miembros que Dios coordinated in ha the body ordenado needs to en be el cuerpo. hearkened to also. Dios ha juntado God a has muchos joined miembros many y members por lo together. tanto es And rebelión it is absoluta downright rebellion el que for alguien se anyone to resista resist the a la help ayuda of the de other los otros members. miembros. A veces el Señor Sometimes usa a the un Lord miembro uses a en member forma in a directa, direct way. pero en otras ocasiones But at usa other a otro times, miembro he uses para another suplir member las to necesidades de supply the aquel, need of that ya member. que es la cabeza la As que the dirige head al directs ojo the para eye que to mire. look, Todo el cuerpo whole debe body aceptar la must visión accept the de ese seeing of ojo that como eye suya as propia. it's seen. Tal distribución de la Such función distribution of es function una is a delegación delegation de la of autoridad y authority. representa This también la also autoridad de la represents the cabeza. authority of the head. Si otros miembros Should the other members presumieran presume de ver, to see themselves, serían rebeldes. they are Jamás rebellious. seamos tan Never insensatos be so como para foolish as pensar to de think of nosotros yourself mismos como as todos almighty. poderosos. Es decir, That means es muy fácil it's very easy que el orgullo nos lleve a for pensar pride que to somos take de us algo to think especial, that we're something special, que somos mejor que that los we're demás, better than muy others. fácil. It's very easy. que lo que yo hago es What I mejor que do lo que usted is better hace. than what you do. Y nunca And debemos de never considerarnos should we así, think of ourselves that porque way, somos parte del because we're a cuerpo. part of a body. Y el hecho de que esta And the mano fact piense that this que hand es más thinks importante that it's more important que la mano izquierda Then the left hand, es torpe, porque is la mano foolish, izquierda la because necesita también, we need our tanto left como la hand too, derecha, just like the right aunque hand, sea mano derecha. even though it's Recordemos the right hand. siempre que Always no somos remember más que that un you miembro. are but a member. Necesitamos aceptar You las need to operaciones de accept los otros the miembros. workings of the other Cuando nos members. sometemos a la autoridad When you visible, submit estamos en yourself to a perfecta visible armonía con la authority, cabeza, you are in puesto que perfect el hecho harmony de with que the alguien head, tenga since the el fact su that someone ministerio has the supply constituye su autoridad. constitutes Todo his el que authority. tenga un don tiene Whoever un is ministerio. gifted has a Y todo el ministry, que tenga and un whoever has a ministerio tiene ministry autoridad. has authority. Solo el ojo puede ver. The eye alone Así can que see. cuando necesitamos ver, So, tenemos que in the someternos need a la to see, autoridad del ojo you y have to recibir submit to the el authority suministro of the de eye su and función. receive its supply. El ministerio The que Dios ministry otorga God es appoints autoridad.
is authority. Nadie debe rechazarlo. No one should La reject mayoría it. de las personas quieren Most tener la people autoridad directa want to de have Dios, God's direct pero el authority. modo más frecuente de God's Dios more es frequent establecer way autoridades is to set up directas o indirect delegadas or para que las delegated authorities obedezcamos. for us to Por obey. medio de ellas Through debemos them, recibir la we are to provisión receive espiritual. spiritual supply. Y todo tiene And su everything gobierno has its government para que sea controlado so todo. that it can be controlled. Usted no va a un Everything. negocio You're not gonna y go ese to negocio a no tiene business gobierno, todos where the tienen business gobierno. doesn't have a government. Ah, Every business como le does. dije el otro Like día, I told you the other day, aquí en Estados Unidos here las in the iglesias United tienen States, gobierno the churches have y a government. todo se And somete a ese Everyone gobierno. submits to that Y ese government. gobierno nos cubre And that tanto government covers us, al pastor como a la iglesia y the como a pastor usted de as the miembro. pastor as well as the church, Es you as decir, members. las propias So, autoridades, aquí no the somos libres authorities para hacer lo que nos da here, gana, we're not en free otras to do palabras, whatever we wanna porque do, in somos other words, iglesia, because podemos we're a hacer lo que church, quieramos. No, we can do whatever we no, want. no trabaja it así, doesn't work like that. sino que tenemos But gobierno we que have nos a controla, government which o es controls decir, el us. estado In de other words, Texas the state of nos Texas controla por medio controls us through de ya reglas que se nos han the rules que hemos that sometido y que we've ellos han submitted to, aprobado that they have y approved, que estamos de acuerdo and that en we're in ello y agreement que ellos with. han, And they nos han dado la have autoridad given us the para authority hacer ciertas cosas, to do ¿ok? certain things. Okay? So, todo So tiene que tener everything has to have gobierno, government, porque sin gobierno because no without hay. government, Ahorita el mayor right now, problema the en biggest los hogares problem es que no in hay the gobierno. home is that there is no Y government. usted ve el And que hace you, the one de los who, hogares, cómo hay tanto you desorden, can see in the homes how porque there's no so hay much gobierno. disorganization En el because tiempo there's cuando no yo estaba government. creciendo When había I was gobierno en growing el up, hogar, there was government in the home. se llaman reglas, They're called rules. y esas reglas And no those se violaban. rules are not to be broken. Si papá decía a If las Dad 10 te quiero ver said, aquí, "I wanna see you here usted at téngalo 10, por seguro que usted estaba ahí a You be las 10. sure you were home at 10. Si papá decía, If Mom vas y said, haces Go esto, and do this, téngalo por seguro que be yo sure iba a ir a that I hacer would aquello. go and do that. Él no me iba a tener que decir dos no, veces, she wouldn't have to tell me twice. porque la segunda vez Because the second no me time, iba a gustar cómo I él me wasn't iba going to a like decir. it, how they were going to tell me. Tenía allá les llamaban There- asentador, yo no sé cómo se llama aquí, pero es una We correa had así, a bien big, gruesa thick así, belt like that. y la usan para darle And they filo a use las it to navajas sharpen de resura, the razors. y es como tan larga And así. it's about that long. Y yo me acuerdo And de I ella con remember- mucho sentimiento, hermano. I remember that very fondly. Créamelo. Believe me. ¿Para qué era esto? So what- Ahora what le was llaman this for? crueldad, Now they somos call it crueles, cruelty. pero We're en cruel. verdad no, es But in control. reality, it's Tenemos not. It's que control. controlar, We tenemos que have tener to gobierno have government. en el hogar, in the home. como tenemos Just gobierno like en we la have iglesia, como government in tenemos the church, gobierno we have en government el trabajo at donde our se trabaja. job, where you Todo work. tiene que estar bajo Everything has to el be gobierno. under a government. Pero But, ahora but now, ya ve el desorden que you hay. see the disorder there is La now. vida facilita Life la makes obediencia. obedience easy. Al mundo le es It difícil is hard for obedecer, the world, como difícil les even fue as it a los was for the israelitas, Israelites to porque obey, no tiene un because there is nexo no vital. link of life. Pero a los que tenemos But una for us relación who have a vital, life desobedecer relationship, nos es difícil. To disobey Hay una is hard. unidad interior, There is una an vida y un oneness, espíritu. one life El Espíritu and one Santo spirit. que dirige y The controla Holy todas las Spirit cosas. directing and controlling Estamos everything. contentos y We are tranquilos happy si and nos restful sometemos unos if a we are otros. subject to one Si another. procuramos llevar If toda we la try carga to sobre bear all nuestros the propios burden hombros, entirely upon nos our own fatigaremos. shoulders, Pero we si will la tire. carga se distribuye But if entre the varios burden is miembros, distributed to various nos sentiremos members, we will descansados. feel Cuánta restful. paz se tiene How al peaceful it aceptar is to accept the restraint sujeción of del the Señor. Lord. Al someternos a la In being autoridad de otros subject to the miembros, authority of other experimentamos una we gran experience a great emancipation. emancipación,
Pero estar en el to lugar de stand in otro another's nos hace place sentir muy makes us obligados. feel most Obedecer es forced. natural. To obey Obedecer is es natural. To difícil. disobey is difficult. Desobedecer es difícil. El Señor nos The Lord llama calls a us aprender to learn la obedience obediencia en el in the cuerpo, body, la iglesia, the church, así como también en as el well hogar as y in en the el home mundo. and in the Si world. la aprendiéramos en Were el we to learn cuerpo, well in the body, no we tendríamos would have no ninguna difficulty dificultad in other en otras areas. partes. La iglesia es The donde church debemos is where we should comenzar a begin aprender to la learn obediencia. obedience. Es el lugar de la, It is the de la place relación, of fulfillment, lo mismo que de la even prueba. as it is the place Si of fracasamos trial. aquí, Should we fail fracasaremos here, en we todas will fail partes. everywhere. Si aprendemos en la If we learn iglesia, well in the church, podrán ser the problems of the kingdom, resueltos los the world, problemas del reino, and of the del universe mundo can be y del solved. universo. En tiempos pasados, In the tanto la past, autoridad como la both obediencia authority eran and objetivas. obedience Esto were es objective. una sumisión That is, externa an a un outward poder subjection también externo. to an outside Hoy power. la autoridad se Today, ha convertido en authority una has cosa become a viviente, living thing, algo interno. something La autoridad y inward. la obediencia tienen Authority un and mutuo obedience encuentro en el meet each cuerpo other de in the Cristo. body of Christ. Ambas se vuelven Instantly, instantáneamente both turn subjective, subjetivas y and the ambas two are merged se combinan into one. en una. Aquí es donde Herein está la is the suprema highest manifestación expression de la of autoridad de God's Dios. La authority. autoridad y la obediencia Authority and alcanzan obedience su reach their comunicación con el consummation cuerpo. in the body. Desarrollémonos Let us be aquí. built up De here. otro modo, no Otherwise, habrá ninguna there is no posibilidad. way. El lugar donde tenemos un place encuentro where we meet con la authority autoridad está is in en the el body. cuerpo, la cabeza. The head, La fuente the de la source of autoridad authority, y los miembros, and the members, cada uno con su función with its menester, function, ministrándose unos a ministering to otros each como other autoridades as delegated delegadas, así como authority, también as obedeciendo well a as la being autoridad. obedient to Están authority. todos en la Are all iglesia. in the church. Si no reconocemos la If we fail autoridad, to acknowledge authority aquí here, no hay ninguna there is no posibilidad de que lo hagamos en otro lugar. Estamos en buen lugar we're in a good place para aprender a someternos. to learn to submit. Y todos estamos bajo And we're all autoridad. under authority. No hay nadie There's nobody que no está bajo who is autoridad. not under authority. Yo tengo autoridad, I soy have autoridad authority. también, pero también I'm tengo also autoridad. authority, but I Y mi have autoridad tiene autoridad, authority y above me, la and that autoridad authority tiene has an autoridad, y authority, ahí vamos, y ahí and vamos, it y ahí just goes vamos. on and on and on. Así de que si aprendemos a So, trabajar if we learn juntos, to work together, entonces seremos felices. then we'll be happy. Le voy a decir por qué. And I'll tell you Porque why. estamos en la perfecta Because we voluntad are de in Dios. God's Por eso perfect will. vamos a ser felices. That's why we'll be Así happy. que yo le So animo I encourage you que aprenda to learn a someterse to submit a la autoridad. to authority. Y lo más importante And the most important thing es que usted aprenda is that quién you learn y cuál es la autoridad and a donde which quiera que usted esté. the authority is wherever you go. Por ejemplo, cuando yo For voy con el example, médico, when I go to the doctor, él es mi autoridad. he's my authority. En ese momento, en la In that oficina, moment, in that office, él es mi autoridad. Yo estoy he is poniendo my toda authority. atención I'm putting para all lo my que él me está attention onto what diciendo. he's telling me. Y cuando él me dice, mira, And when he tells lleva me, esta medicina, te take tomas this dos medicine, en la take mañana two y in una the en la morning, tarde, take one in yo the me voy a evening. tomar dos en la I'm mañana going y to una take en two la in the tarde. morning and one in the evening. ¿Por qué? Porque si no lo Why? hago, Because if I don't do it, puede ser que no me vaya bien. it could be that things won't go well for me. No con la medicina, Not with the medicine, con el Señor. but with the Lord. ¿Por qué? Why? Porque yo voluntariamente me Because I sometí a la willingly autoridad de ser submitted médico. to the authority of that doctor. Nadie me obligó. Nobody forced me to. Si usted se somete a la If you autoridad de un submit to abogado, the usted authority es of a responsable lawyer, a you esa are autoridad del responsible to abogado. that authority of the lawyer. Si usted se somete a un If you hospital, usted es submit yourself to a responsable hospital, a la autoridad de ese you're hospital. Si Responsible to usted the se authority of somete that en un lugar de hospital. trabajo, Or usted es at a job, responsable a la You're autoridad. responsible to the Si usted se authority somete at a your job. manejar un automóvil, submit que to casi todos manejamos, driving a car. entonces usted es We responsable almost a all esa do that. autoridad. Then you're responsible to that authority.
Autoridad, autoridad, autoridad. ¿Por qué es mejor aprender a someternos? Why is it better Porque to learn to donde quiera que submit? usted vaya, Because wherever hay you go, autoridad. there is authority. No hay un lugar There's not one place donde usted pueda irse a where you esconder can donde no hay go and autoridad. hide where there's no authority. Donde quiera hay Wherever you autoridad. go, there is Y authority. entre más pronto aprendemos And a the sooner obedecer we la learn to autoridad, obey más authority, felices the vamos a ser. happier we will be. Porque entonces Dios Because está de then acuerdo con nosotros. God is in agreement with Él us, nos va a ayudar. and He will help Aun us. cuando la autoridad sea Even difícil when y the dificultosa, authority is difficult, Dios nos va a ayudar God will help us para poder superar to be able en ese to tiempo. Vamos a overcome. orar. Let's Padre, pray. gracias por Father, estas thank you palabras que for usted these nos da. words that you give us. Las respetamos We y respect las them aceptamos and we accept them como suyas, Padre, as yours, Father, porque sabemos que son because we know suyas. that they are yours. Ayúdenos, Padre, Help us, Father. ayúdenos, Help Señor, us, Lord, para caminar en to obediencia. walk Estamos tan in impuestos, obedience. Señor, a We're caminar so used to walking, Lord, libremente, sin que nadie freely, nos diga nada, sin without que anyone telling us responder anything, a nadie, sin without having to answer to responsable a anyone, nadie, Padre. without being Pero, Señor, responsible yo to sé que anyone, usted but está Lord, I diciendo es know tiempo de that cambiar. you're saying it's time to change. Y esos cambios solamente los And those podemos hacer changes, con su we can ayuda, only make Señor. these changes with your help, Solo le Lord. pedimos que nos So ayude, we ask you to Padre, help us, Father, para aprender a someternos to learn y to a submit, humillarnos. to humble ourselves. Primero bajo su mano First, poderosa under y your mighty después hand, bajo autoridades and que usted ha puesto under authority y that you have respalda put para nosotros y and- para and nuestro bien, support for us Señor. and for our Entendemos, own good. Padre, que la Father, we autoridad es understand para proteger The authority is to al protect inocente. the innocent. Así que, Padre So, Santo, Father God, ayúdenos a help entender us esto, to understand ayúdenos a this. Help caminar us to walk en obediencia in obedience. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. Amen. Todos Everyone puestos de please pie. stand. A las At the 3, count of 3. a la 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le bendiga.